La acción médica no comienza ni termina en una receta ni en un diagnóstico, sino que hay todo un entorno social que rodea a ese paciente que tiene que ver con su enfermedad siempre. Entonces, ir a modificar o trabajar para modificar esas condiciones es fundamental para dar salud a la población, ¿no? Soy Carlos Corneli, me recibí de médico en 1970, aunque ingresé en el hospital como practicante en 1968, en donde entramos una camada de gente que ya nos conocíamos y nos olfateábamos de la facultad. Yo tengo una relación como parental con el hospital porque mi padre ya trabajaba en el hospital viejo y yo que estaba estaba en donde es ahora la terminal de ómnibus, y yo ya jugaba en ese hospital que ya era un hospital de marginados, digamos. Yo soy Roberto Eliseo Corradi, ingresábamos como practicantes en el año 71 y bueno, luego fui médico no rentado. Así ahí apareció el Sopa Guidot, Silvio Arroyo, Carlos Taborda, Horacio Chavarone, Héctor Araujo. Después, ya cuando entramos como practicantes, el primer practicante que entró aquí del grupo fue el Virulán Araujo. Y después como practicante ingresó el Tano Privitera. Comienzo a tener más contacto con la vida hospitalaria por los años 72, 73, que hubo una gran huelga, la huelga de médicos no rentados, y que muchas veces se reunían en mi casa. De ahí participaban fuertemente el doctor Guidot, el Sopa Guidot y Abel Boslaski. Nuestra actividad se desarrolló siempre que este hospital era muy solidario, que la infectología era la puerta de entrada hacia la sociedad, que los más humildes llegaban aquí. Y bueno, todas esas cosas que nos unían nos hacían crecer. Ellos demostraron en esa época que el 90% de la salud funcionaba con médicos no rentados. Porque en esa época eran 10 años de no rentados, ¿sí? No se llamaba concurso. Fueron algo así como 2 o 3 meses de huelga a full, que se consiguieron obtener del gobierno que estaba en dictadura 400 cargos, una lucha dura. Bueno, todo eso se hacía dentro del hospital y en el horario de hospital, ¿no? Las asambleas, la tarea de esa militancia cotidiana, ¿no? Lo cual te daba una intensidad de trabajo muy, muy importante. Era un grupo muy lindo, muy unido. Había diferencias porque estaba gente del PRT y estábamos gente de nuestra juventud peronista, en donde las peleitas eran siempre intelectuales, nada más que eso. O sea, discusiones vanas. Iba todo atravesado, digamos. Y era muy interesante y era de estar muy alerta porque uno aprendía a un ritmo desenfrenado. Había grandes teóricos, políticos también. Y estaban representados todos los grupos dentro del hospital. De manera que era un lugar muy importante para la formación de cualquier joven. Acá militar implicaba también hacer tu actividad médica hospitalaria a full, ¿no? Yo, no sé, recuerdo los días de guardia, se trabajaba mucho y a la vez también, cuando uno no tenía esa actividad, digamos, profesional, hacía su actividad de militancia, ¿no?
Desde el punto de vista de la militancia, nosotros nos hicimos al lado y marcamos bien la diferencia de la gente, de la Cabane y todas esas cosas que vinieron así, y nos pusimos en la vereda bien del frente como para que nos diferencie. Ahí fue que nos marcaron muy bien. Se discutía mucho, había mucha discusión política de buen nivel. Acá había desde los sectores más enrolados en la izquierda, los sectores del peronismo revolucionario, y había sectores de la derecha también dentro del hospital. Bueno, se debatía, se discutía, pero siempre bajo un marco de respeto. Acá no por lo menos hasta donde yo conozco, jamás hubo agresiones entre compañeros, ¿no? Por diferencias. Las guardias eran muy amenas, las guardias no sé cómo serán ahora, pero eran siempre asados, siempre se comían asaditos, se atendía la guardia, se volvía, se turnaban. Por sobre todo, yo creo que hay una relación de respeto y una relación muy humana, ¿no? Se rescata básicamente la acción médica a partir de un respeto muy profundo por el paciente, ¿no? Todo aquello que a veces la universidad deshumanizó la acción médica, yo creo que es lo que ha venido rescatando esta línea de trabajo, ¿no? Qué sé yo, antes nosotros nos sentábamos al lado de él y estábamos conversando y yo no le preguntaba a qué le duele. O sea, por supuesto sí, por qué viene, pero también le preguntaba cuántos hijos tenía, qué partido, de quién era hincha de fútbol, había votado, por quién había votado, ¿me entiendes? O sea, lo sacaba de su enfermedad porque como ser un ser sociable tenemos que saber que sufrimos todos de la misma, distintas cosas. Como a los 20 años me internaron acá en el pabellón 3, en el año 74, y estuve 2 días internado, de manera que ahí vi como de paciente, digamos, cómo era la vida hospitalaria, y particularmente ese día que me internaron a mí fue un día muy fuerte porque trajeron un preso que en la tortura había sufrido una gangrena, lo operó el doctor Torrandel, y estaba de guardia Guidot. Entonces le hicieron una exsanguíneo transfusión al paciente, se necesitaban unos 20 donantes jóvenes, y a todo esto el hospital estaba rodeado en esa época por los parapoliciales, por la AAA, de manera que era toda una situación muy tensa entre los que venían a dar sangre para entrar y salir del hospital. O sea, fue una noche terrible. Nosotros empezamos a temblar desde el momento del 1 de julio, cuando muere Perón. O sea, cuando muere Perón nosotros ya entramos a saber que nuestras historias iban a complicarse bastante. Por todo el entorno, López Rega, la inútil de Isabel y todo eso. Estaba muy difícil la situación por lo que se vivía políticamente en esa época y por los grandes enfrentamientos que había, ¿no? Se dormía aquí en el pabellón 3, donde teníamos la piecita, y es donde lo secuestran al Tano. Del pabellón 3 ahí lo secuestran al Tano. Lo sacan al Tano. Por aquel tiempo, y en una mañana, recuerdo muy temprano, debe haber sido 5 y media de la mañana, el hospital es allanado por las fuerzas policiales. Hacía 48 horas que había ingresado el doctor Privitera, un médico hoy que figura como desaparecido, con un cuadro de una hemoptisis, que es estudiado por la guardia, se lo interna y se había pedido hacer una broncoscopía al Hospital Córdoba, porque en ese momento el Hospital Rawson no tenía broncoscopia. Se le efectúa la broncoscopia y se le diagnostica una tuberculosis. Y al día siguiente se produce el hecho del allanamiento, con la detención de él y de su, por aquel entonces, esposa.
Inmediatamente me buscan, yo vivía acá muy cerca del hospital, a 3 cuadras, y con el doctor Bepre nos trasladamos a los tribunales federales, bueno, exigiendo digamos, la aparición con vida. Fuimos a los tribunales federales y estaba en ese momento de juez, un juez famoso de la dictadura como fue Zamboni y Ledesma. Entonces nos recibe, planteamos la situación y de inmediato lo llama al jefe de la Policía Federal, que en aquel momento era el comisario La Guarda, también fallecido en la actualidad, y le ordena, adelante nuestro, de que debía aparecer con vida el doctor Privitera. Bueno, con esa promesa regresamos al hospital, el hospital ya se había tomado, estaba totalmente tomado por los empleados del hospital. Vinimos con esa noticia y a las 11 de la mañana ese día se tomó conocimiento que estaban detenidos en la sede de la Policía Federal. Bueno, fue todo un tema porque en aquel momento poder hacer aparecer con vida a alguien no era nada fácil. Así que bueno, posterior a eso la situación de represión fue aumentando, el hospital estaba muy... porque sin duda estaba infiltrado por los servicios de inteligencia, al punto que el dato de Privitera salió de acá adentro, sin ninguna duda. Una fecha importante dentro de la historia fue el asesinato de la Gigi Burns, que ya fue tipo 75, creo. Y yo vine al hospital porque mi padre fue uno de los que reconoció el cadáver. La dirección se resistió un poco, pero después cedió. Era que teníamos que traer a la Escabuzzo. Y bueno, fue muy, muy emotivo y una situación muy tensa también. Porque aquí la velamos a ella, porque trabajaba en el hospital. Sí, yo te digo, ella la velamos aquí en el hall y hicimos el acompañamiento, todo. Porque era de nuestro integrante del hospital, no era del Partido Obrero o del PRT, yo no me acuerdo de cuál de los dos era. Después empiezan la desaparición del Sopita, la desaparición del Virulana. A Virulana lo matan en Tucumán. Del Héctor, que la fusilan con la esposa, con la Liliana. Y así Altano Privitera. Y bueno, realmente después que vino la dictadura militar, se sintió un vacío muy grande, un vacío tanto ético como ideológico. Y bueno, la situación se fue complicando, lo cual hizo de empezar a pensar la necesidad de irse del hospital. Quedarse, nosotros, bueno, el análisis que hacemos nosotros era que era de alto riesgo, ¿no? Y ese pabellón prácticamente lo liquidaron, ¿no? Porque prácticamente se fueron todos los médicos de esa época. Antes, yo diría que antes de que vengan los militares, ya en el 75, ya fue muy fuerte la represión acá. Se tenía miedo a preguntar en qué trabajaba, o sea que los interrogatorios de guardia, estoy hablando, ¿no? De guardia era muy como para llegar al dolor. ¿Qué te pasa? Pues cómo te lo sacamos al dolor. Pero no se hablaba más de si comía todos los días y nada de eso. Yo diría que toda la dictadura fue una época de súper silencio, oscura dentro del hospital. No se hablaba mucho. Por ahí se le intentaba decir cuánto eran de la casa y cuántas veces comía por día. Entonces ahí nos contaban que estaban mal, que estaban a mate cocido, y nos contaban lo que era la realidad de esa gente en esa época, ¿no? De destrucción tanto humana como social. Yo cuando llegué al hospital era así. No había nadie que saliera, digamos, de esta concepción.
Y eso se ha mantenido en el tiempo. Pienso también que por el tipo de paciente que recibe este hospital, con mucha patología social, ¿no es cierto? O por lo menos con prevalencia de patología social. Tal vez sea eso lo que haga que el hospital tenga esta característica, ¿no? Todas las infectos contagiosos sin duda tienen origen en alteraciones, en cuestiones de pobreza, de marginalidad, de exclusión, ¿no? Y yo creo que eso hace que el médico y el trabajador de la salud esté muy sensibilizado ante eso. Yo de practicante ya viví las epidemias de gripe, de meningitis a meningococo, de cólera después, y particularmente la de HIV. Fue siempre muy comprometido con lo social y lo sigue siendo. El Rawson tiene esa distinción, una medicina comprometida con lo social, ¿no? Un paradigma diferente, tal vez al paradigma del médico neoliberal, ¿no? De manera que siempre el hospital, no se sabe por qué, pero ha tenido esta función como de el último lugar de la solidaridad, digamos, ¿no? Y eso lo ha diferenciado claramente de los otros hospitales. Un hospital que a mí me dio todo, me dio desde la formación profesional a la formación de militante, un hospital solidario, un hospital que era como la familia nuestra. Nosotros prácticamente vivíamos acá adentro. Un clima siempre de buena onda, de colaboración, a pesar de que integrábamos a lo mejor distintos grupos políticos, ¿no? Que teníamos distintas ideologías, pero a la hora de colaborar, colaboramos unos con otros, ¿no? El Rawson es todo, fue todo, porque aparte de que lo quiero con todas las porquerías que han pasado, aquí lo sigo queriendo. Era mi universidad, era esta. Un lugar donde se aprendía medicina, pero también se aprendían valores éticos, fundamentalmente valores éticos, y también se hablaba mucho de política. Los sueños que tuvimos nosotros son los mismos que tienen hoy los pibes, ¿no? Cambiaron las formas, cambiaron los métodos, pero la formulación, digamos, de los sueños son los mismos. Ir al Córdoba ya se te estigmatizaba de una forma. Ir al San Roque ya se te estigmatizaba. Venir al Rawson ya era revolucionario.